Voy a presentarles las dimensiones técnicas y financieras de los metrocables en la ciudad de Medellín. Esta presentación va a constar de 6 principales partes. En la primera haré una presentación del objetivo y del entorno físico. Luego haremos una parte de contexto del transporte. Luego pasaremos ya a analizar las partes técnicas de los metrocables y nos iremos adentrando en los impactos que estos sistemas fueron teniendo desde el punto de vista de movilidad y desde el punto de vista social mirado desde la parte técnica. Entonces, devuélvete por favor. Este trabajo ha sido realizado bajo mi dirección con los profesores Jorge Eliezer Córdoba Maquilón, la profesora Ángela Beatriz Mejía y la profesora Laura Inés Agudelo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional sede Medellín. Está enmarcado esta parte del trabajo dentro del objetivo específico que presentaba Julio al principio de bosquejar las características financieras y técnicas desde la ingeniería del transporte de las 2 líneas de cable y sus programas asociados de mejoramiento urbano. Este es el mapa del documento. Vamos a tener primero una contextualización de los sistemas de cable desde el punto de vista físico y de transporte. Luego pasaremos a un análisis del impacto del cable desde 2 perspectivas, desde la perspectiva de la movilidad y la perspectiva social. En la movilidad analizaremos los cambios en los usos de los modos y también los cambios en la accesibilidad. Desde el punto de vista social, con base en estudios que se hicieron a grupos focales y encuestas de preferencias, miraremos los cambios en las oportunidades y en la calidad de vida desde el punto de vista técnico y identificaremos las causas de esos cambios mirando ya a fondo temas cuantitativos de tiempos, de funciones de utilidad, valores del tiempo y percepciones en cuanto a cambios en las oportunidades e inclusión social, los cuales están relacionados. Entonces, iniciando con el contexto, vamos a mirar primero la parte física, el entorno físico del Valle del Aburrá. Allí tenemos el relieve de nuestro valle. Aquí está el área metropolitana con sus 10 municipios, lo atraviesa el río Medellín, muy a la derecha, no se ve en el mapa, está el río Magdalena y a la izquierda tenemos el río Cauca que pasa por Santa Fe de Antioquia y el océano Atlántico acá en el Urabá. Entonces, el océano Pacífico. Entonces tenemos un relieve bastante quebrado, lleno de valles. En uno de esos valles está la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Y acá tenemos el Valle de San Nicolás, donde está el aeropuerto de Río Negro, y acá Santa Fe de Antioquia, donde está el río Cauca. Entonces, esta es la topografía, esta es el área metropolitana, que tiene 382 kilómetros cuadrados, la población de Medellín es 2.200.000 y la del área metropolitana 3.300.000 según el censo del 2005. El municipio de Medellín, político-administrativamente, está dividido en 16 comunas y 5 corregimientos en su área rural. Nosotros nos vamos a centrar en estas comunas 1 y 2, donde está uno de los cables, y acá en las comunas 13 y 7, donde está el otro de los cables. ¿Cuál es la localización de los cables en la ciudad de Medellín?
Tenemos un sistema metro que va de norte a sur con la línea A y la línea B, que más adelante voy a describir, y las líneas de cable, la primera que se construyó fue la línea K de 2 kilómetros en la comuna 1 y 2, llamada línea de Santo Domingo. Posteriormente se construyó la línea J de San Javier y finalmente esta línea turística también en el costado nororiental que va al Parque Natural Arví. Estas son algunas panorámicas de las líneas. Ahí tenemos la línea K que va sobre la calle 107 al nororiente de la ciudad. Ahí se ven las pilonas que van ubicadas cada 150 o cada 200 metros y las cabinas. Estas son las cabinas, los cables que las soportan y las pilonas. Y ahí se ve las características de la vivienda que más adelante serán tratadas. Esta es otra vista de esa misma línea K y una de las estaciones. Ahí se ve pues el contraste de las viviendas. Ahora la línea turística al Parque Arví, que es como una continuación de esa línea, pero es una línea que tiene una tarifa distinta y que tiene un objetivo distinto, tiene una frecuencia, un nivel de servicio diferente en cuanto a frecuencia y horarios. Es una línea que va al Parque Arví y parte de la última estación de Santo Domingo. Al lado tiene una estación donde parte la línea turística. Esa línea solamente tiene una estación inicial y una estación final acá en el parque. Aunque el método constructivo pues es similar, con pilonas separadas de manera semejante. Y las cabinas también tienen las mismas características de 8 personas. Yendo a la línea J de la otra ladera del occidente de la ciudad, encontramos que esta línea parte de la estación San Javier, que es la última estación del metro en la línea B, y tiene una topografía diferente. Primero asciende a este punto, a esta montaña, y luego de allí va a descender para luego ascender a su punto final. O sea que realmente tiene subidas y bajadas a diferencia de la primera línea. Y también es un poco más larga, pues la primera, la línea K, tiene 2 kilómetros, mientras que esta 2.8 kilómetros. Entonces allí vamos subiendo. Aquí tenemos este punto de referencia que es este Cristo que tenemos aquí en este cerro, y ya mirando hacia atrás vemos lo que dejamos atrás y luego empezamos a descender hacia la quebrada La Iguaná y llegamos al punto final donde se construyó esta ciudadela que se llama Villa Suramericana, donde se alojaron los atletas de los Juegos Suramericanos, que luego esas viviendas pues fueron entregadas a la población, que más adelante en la parte social será explicado con detalle. Entonces, vamos a contextualizar estos cables en el transporte de la ciudad. Tenemos que empezar diciendo que esta metrópoli de 3,5 millones de habitantes realiza 5 millones de viajes diariamente, la población. Medidos por la encuesta, aproximadamente unos 4,300,000, 4,5 millones, pero con la población flotante que se mueve en Medellín, estamos aproximadamente en 5 millones de viajes. Refiriéndonos a la inmovilidad que mencionaba el profesor Peter, una tercera parte de la población no viaja a diario, no se mueve, no sale de sus casas. Solo 2/3 de la población realizan viajes. El promedio es 1,5 viaje por habitante,
lo cual realmente es bajo comparado internacionalmente con países desarrollados que tienen más de 2 o 2,5 viajes por habitante. El 30% de los viajes se hacen en bus, el otro 30% a pie, un 10% en taxi, 8% en metro, y hasta allí pues tenemos un 80% de la movilidad y el otro 20% en transporte privado. Cerca de 7.000 buses hay en la ciudad, entre busetas de 40 pasajeros y microbuses de 19 pasajeros, que se mueven en 250 rutas del área metropolitana. Aparte de eso, hay unas rutas integradas al metro, que son más de 100. Entonces, esa flota ha tenido recientemente un proceso de modernización, de reducción de flota, y la sobreoferta se ha tratado de orientar hacia alimentar el metro. Por ejemplo, cerca de 1.000 vehículos están alimentando el metro, y eso hizo que la sobreoferta fuera menor, y se están en unos procesos de chatarrización, de los cuales ya se han chatarrizado más de 200 buses. La infraestructura vial en Medellín es extensa, pero es estrecha. Aunque ocupa el 20% del suelo urbano, hay muchas desconexiones, falta de conectividad en la red, lo que hace que se tengan que dar rodeos también debido a la topografía y a esas discontinuidades, lo que aumenta la congestión de la ciudad con pocos vehículos, como veremos seguidamente. La tasa de motorización de la ciudad y del área metropolitana es baja. Solo un 20% de los hogares tiene auto, o sea, 1 de cada 5 hogares en el 2005 tenía auto, y con una gran desagregación. Por ejemplo, el estrato 6, que es el estrato de mayores ingresos, tiene 1,5 autos por hogar. El siguiente estrato tiene apenas 0.75. Fíjense que el estrato 1 tiene 0.017 autos por hogar. Quiere decir que se necesitan casi 60 hogares para encontrar un auto. En el estrato 2, 23 hogares para encontrar un auto. En el estrato 3, 7 hogares, y así. En el estrato 4, 2,5 hogares para encontrar un auto. Entonces, en cambio, el estrato 6 casi que aspira a los 2 autos por hogar. Entonces, aunque el estrato 5 y 6 tienen auto, generalmente los estratos bajos es muy escaso, y por eso la motorización es baja. En estudios recientes del año pasado, esto ha variado, y ahora 1 de cada 4 hogares, o sea, el 25%, tiene auto. Pero la motorización individual es una tendencia del planeta, y la gente ha sopesado esto y lo ha balanceado comprándose motos en los estratos 1, 2 y 3. En los estratos 2 y 3 se concentraba el 70% de las motos en el año 2005, y en estudios del año pasado encontramos que las motos se habían duplicado, es decir, de 12 motos por hogar en el 2005 hemos pasado a más de 20 motos por hogar en el 2010. Las distancias y velocidades que se recorren en el Valle de la Aburrá son las siguientes. En el modo a pie se recorre alrededor de 1 kilómetro en promedio. Las comunas del norte y del occidente, que son las zonas de estudio, caminan bastante, como vamos a ver más adelante, para coger los sistemas de transporte público, y también para hacer viajes solamente a pie. Cuando se hacen viajes solamente a pie, las distancias superan el kilómetro de recorrido. La bicicleta está en torno a los 4 kilómetros. La moto y el bus están en torno a distancias de 6 kilómetros, con velocidades diferentes entre sí. El auto y el taxi recorren distancias de aproximadamente 10 kilómetros, y el metro recorre las distancias más largas, en promedio de 13 kilómetros. Esto está relacionado con la velocidad. Fíjense que el peatón se mueve de 4 a 5 kilómetros por hora, la bicicleta permite una velocidad el triple, de 10 a
a 15, la motocicleta alrededor de 20 y el bus en hora pico alrededor de 14. El auto y el taxi en el 2005 se movían a 30. Esta velocidad ya ha disminuido por la congestión, ahora estaremos en 25 más o menos promedio, hora pico. Y el metro es el más veloz, que se mueve a 38 kilómetros por hora de velocidad comercial, sin contar los accesos a pie que suponen un tiempo similar al de viaje. Entonces, mientras que estos sistemas son puerta a puerta, el metro necesita el doble del tiempo. Es el más rápido, pero necesita el doble del tiempo porque las estaciones quedan lejos. La partición modal del Valle de la Aburrá, como ya dije, aproximadamente un 30% a pie, un 30% en bus y un 9-8% en metro. Eso nos da casi un 70% en modos que yo he señalado aquí como verdes, en el sentido de que pueden llegar a ser un transporte público, en el caso del bus podría llegar a ser ecológico si en el futuro fuese con combustibles limpios, eléctricos, etcétera, y es un transporte colectivo, o en el caso de la caminata, pues un transporte bastante social. En cambio, las otras modalidades apenas son el 30%, aquí dejo el taxi con un 7% que cumple un papel entre el vehículo privado y el público, siendo transporte público, y el auto y la moto un 16% en constante crecimiento y que ya hoy seguramente superan más del 20% de la torta. Hay otros transportes como los escolares, la bicicleta y los informales que tienen un menor porcentaje. ¿Cómo está estructurado el transporte público de la ciudad y del área metropolitana? Tenemos una línea de metro que fue inaugurada en el año 95, después de 10 años de construcción, que costó $2.000 millones, 60 millones de dólares el kilómetro, y que mueve hoy casi 500.000 de pasajeros, que ha venido en constante aumento desde el 95 hasta nuestros días. Esa línea, ese metro tiene una línea A de norte a sur, con cerca de 20 kilómetros, y una línea perpendicular, la línea B, con cerca de 6 kilómetros. Esta estructura ha permitido reducir los tiempos de viaje y cambiar algunos hábitos de transbordo que se daban en el centro de la ciudad. Ahora el sistema se ha complementado en el 2004 con la línea de cable a Santo Domingo, que mueve cerca de 27.000 a 30.000 pasajeros, la línea J, que va a la estación San Javier de la línea B, que mueve cerca de 15.000 pasajeros. Esta línea turística que ya mencioné, aquí a continuación de la línea K, que fue inaugurada recientemente, y están en proyecto otros sistemas complementarios. ¿Cuáles son esos sistemas? Un sistema de bus BRT que va por aquí, paralelo a la línea B. Bueno, esto está distanciado bastantes, 2, 3 o más kilómetros. Va por la calle 30. Esto es lo que llamamos el sistema Metro Plus. Va por la avenida del Ferrocarril y sube a una comunidad que se llama Manrique, cerca del Metrocable. Esto tiene 12 kilómetros. Aparte de eso, se complementa con una línea auxiliar también de BRT por la avenida Oriental que penetra al centro. También está recientemente para inaugurar, así como el Metro Plus en el 2012, aunque ahora en diciembre, de finales de este año, van a empezar las operaciones, pero para 2012 ya tendremos operando tanto ese sistema como la extensión del sur de la línea A Sabaneta, y también vamos a tener más adelante, quizá 2013 o 2014, cuando se concluya la construcción, esta U del Sur en sistema BRT Metro Plus, y está en proyecto también un tranvía que continúa la línea B en 6 kilómetros y 2 cables más hacia la parte alta de la ciudad, otra de las laderas de la ciudad, de la ladera oriental, y también está en proyecto un tranvía que va desde esta estación Aguacatala
por todo el occidente hasta la estación Caribe, que también sería en tranvía. De esta manera, el sistema de transporte de Medellín está en constante evolución, introduciendo nuevos sistemas eléctricos, BRT de pocas emisiones, todo dentro de una política de transporte sostenible y que podría llegar con estos sistemas a más a cerca de 80 kilómetros de sistema, que es similar a lo que hoy tiene el Transmilenio de Bogotá para una población de apenas la mitad de Bogotá. Pasemos ahora a ver el tema de los cables desde el punto de vista normativo. Colombia tiene un decreto del 1072 del 2004, el cual fue impulsado también por la misma empresa Metro, dado que se iba a inaugurar un nuevo sistema en Colombia y no había una legislación que lo cobijara. Entonces esto llevó rápidamente a la Administración Nacional a sacar un decreto con la ayuda del Metro para que estuviera reglamentado el servicio de cable en Colombia. Así nació ese decreto, el cual define el transporte por cable, reglamenta ese servicio, define quién lo puede prestar, bajo qué responsabilidades, bajo qué seguros, bajo qué condiciones, qué tipo de estudios se deben hacer antes de entrar a operarlo, qué normas deben cumplirse, y hace unas definiciones de lo que es un teleférico como un sistema de cabinas, un cable aéreo que es un sistema de cables que soporta esas cabinas, o sea que básicamente esto no es una clasificación distinta, sino que es el complemento. El teleférico es el mismo sistema de cables aéreos. Luego aparte hay un cable remolcador, que son sistemas utilizados para bajas pendientes, y los funiculares, que esos sí van por tierra haciendo contacto con una guía, pero son tirados por cable, como el que tenemos en Bogotá, en el Monserrate. Las clasificaciones de los sistemas por cable varían de acuerdo a si son monocables o bicables, porque a veces hay un cable sustentador de la cabina y hay un cable que lo arrastra, y otras veces el mismo cable hace ambas cosas. También de acuerdo al soporte en su movimiento pueden ser reversibles o circulantes. Reversibles es cuando entre dos estaciones el cable se devuelve, las cabinas se devuelven, mientras que circulante es cuando el cable circula con la cabina hasta la última estación y solo cuando llega a la última estación se devuelve. De acuerdo con el tipo de vehículos pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son utilizados en estaciones de esquí o parques, más que todo en temas turísticos. Los nuestros son cerrados, y de acuerdo con el tipo de sujeción pueden ser vehículos fijos o desembragables. Los nuestros de Medellín son desembragables. Nuestro sistema se podría clasificar como monocable, circulante, cerrado, de cabinas cerradas, y desembragables. Las normas técnicas que exige Colombia para la construcción de cables son las normas internacionales. Una de las normas internacionales conocidas son las normas españolas. Hay normas de seguridad, de instalación de equipos, de sistemas de accionamiento, de evacuación, de aseguramiento de la calidad, etcétera. También hay normas francesas. Aquí se han seguido sobre todo esas normas francesas, y hay una organización internacional de cables que tiene unas normas, y todas esas normas han sido seguidas por la ciudad de Medellín. Aquí vemos las pilonas de los cables, el cable que lleva las cabinas. Estos cables que vemos aquí en el centro son de sostén de las pilonas, pero el cable que mueve las cabinas es este que vemos a cada lado, a derecha e izquierda, por eso son monocables. Las características técnicas y financieras de los cables están muy relacionadas. Estos son sistemas que se planean en cerca de 2 años o un poco más, y que se pueden construir en 10 a 15 meses, y que pueden entrar en operación desde el momento en que se inicia la construcción hasta su puesta en marcha en 16 meses. Esa ha sido la experiencia de los 3 cables que ha hecho Medellín.
con longitudes en la línea K de 2 kilómetros, 2.8 en la línea J y 4,5 kilómetros en la línea L, la línea turística. El número de pilonas, vean, son 20, 30, 25, o sea que son una cada 100 metros o cada 150 metros aproximadamente. La velocidad con que se mueven las cabinas son de 5 a 6 metros por segundo. Tiene 4 estaciones, incluyendo las extremas, o sea, 2 intermedias y 2 extremas, excepto la línea turística que solo tiene 2. Se manejan del orden de un ciento de cabinas, un centenar de cabinas. Ellas van una tras de otra cada 8 segundos, cada 12 segundos y hacen un recorrido aproximado de 12 minutos en la línea K y algo más, unos 20 minutos en la línea J. El costo de estos sistemas fue de 68.000 millones de pesos del año 2003, la línea K. Eso eran 23 millones de dólares de ese tiempo, 34 millones de dólares de hoy. Podríamos hablar de cerca de 15 millones de dólares el kilómetro aproximadamente para estos sistemas, que es un costo similar al de un tranvía en nuestro medio. Solo que los tranvías terrestres pues no pueden subir esas pendientes, siendo esta la única solución posible tecnológica, desde el punto de vista tecnológico, para estas pendientes. La financiación se hizo de manera mixta. Las autoridades locales aportaron un porcentaje de la inversión del proyecto, de la construcción del proyecto, que fue diferente en cada cable. Para la línea K, el municipio de Medellín aportó el 55%, mientras que el metro aportó el 45%. Esta línea mueve cerca de 30.000 pasajeros día. La línea J, que mueve la mitad, el municipio necesitó aportar más, el 73%, y el metro 27%. Eso tiene que ver con la demanda, como explicaré en la siguiente diapositiva. Y en la línea L, el metro también aportó un 20 y pico por ciento, mientras que el municipio, gobernación, Ministerio de Transporte, Corporación Arví, entre todos aportaron casi un 70%. Entonces, en líneas de baja demanda, el aporte de las entidades públicas tiene que ser mayor, y en líneas de alta demanda el metro puede aportar más. ¿A qué se debe esa relación? A que el metro hace sus cuentas con los pasajeros nuevos que le van a llegar al sistema y cuánto dinero le va a ingresar en tarifa por esos pasajeros nuevos. Con esos pasajeros nuevos y esos ingresos los trae a valor presente, y el dinero que recupere con una tasa de rentabilidad, que aquí en un ejercicio que hicimos era el 18%, ese es el dinero que puede colocar el metro, por ejemplo 30.000 millones de la línea K, y los otros 38.000 los tenía que colocar el municipio. Es decir, que el metro hace un ejercicio financiero en el cual ellos tienen que recuperar el dinero aportado, porque ellos son una empresa mixta del Estado que debe producir resultados y que no recibe subsidios de nadie. Entonces, volviendo al plano de nuestro esquema metodológico, vamos a ver ahora los cambios realizados en los modos de transporte. Las comunas 1 y 2 en el 2005 movían porcentualmente más personas en metro que las comunas 3, 6, 7. Las comunas 1 y 2 es donde está la línea K, y las comunas 3, 6, 7 es donde está la línea J, la última que se hizo. Esto muestra que el porcentaje de uso del metro en las comunas 1 y 2 es mayor, es el 18%, mientras que en la otra es el 9%. Aquí uno podría preguntarse si esto es efecto del metrocable, si es que la línea K hizo que las comunas 1 y 2 tuvieran un mayor uso del metro, y
Por otro lado, comentar de esta tabla que el uso del bus es alto, es más del 30%, y lo mismo que el modo a pie también es alto, como veíamos en el promedio del área metropolitana. Aquí vemos el uso de los diferentes modos en las comunas y en el área metropolitana. La respuesta a esa pregunta de si el cable es la causante de que la comuna 1 y 2 use más el metro es no, el cable no es el responsable. Las comunas 1 y 2 en el año 2000, cuando no existía el cable, también tenían un porcentaje del uso del metro similar, del 20%, y en el 2005 es el 18%. O sea que la proporción no es… Pero sí miramos los valores absolutos, sí hay un aumento de 34.000 viajeros en metro, pasaron a 51.000. Entonces uno diría, pues ahí están los usuarios del cable. Sí, ahí están, pero los del metro, los del bus, perdón, se aumentaron en más del doble. Es decir, si hubo crecimientos en el total de los viajes de 166.000 a 280.000, que no aparecen aquí abajo en la proyección, hubo un aumento del 67% en la movilidad de estas dos comunas, y el cable lo que entró fue a absorber parte de ese aumento. En las comunas 13 y 7, donde se hizo el cable J, en el 2000 se usaba el metro en un 15%, en el 2005 en un 9%, sin embargo, en valores absolutos, la movilidad pasó de 193.000 a 463.000 viajes, es decir, aumentó 2 veces y media la movilidad, el bus se triplicó en su uso, y el metro, por tanto, también aumentó como un modo más, como todos aumentaron. Lo que nosotros analizamos es que, bueno, en el 2000 y en el 2005 todavía no se había construido el cable en estas comunas 13 y 7. Recuerden que el cable J se hizo en el 2008, se inauguró en el 2008. Por lo tanto, la ciudad está creciendo en movilidad independientemente de que hagamos cables. El cable no es el que ha aumentado la movilidad, sino que el cable ha entrado a responder a esos incrementos de movilidad, lo que ha hecho que estas comunas no tengan que utilizar de pronto tantos buses como los hubieran requerido en caso de que no se hubieran hecho los cables, pero no es el cable el que incrementa la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha incrementado esa movilidad? Lo que pasa es que en el 2000 había un desempleo del 20 o 30% en la ciudad, en esas comunas aún más, porque son los que aportan la mano de obra a las construcciones del sur, y el empleo que se da en el sur de la ciudad, ellos viajan todos los días de norte a sur. Entonces, con unos desempleos tan altos, la movilidad era reducida, no había dinero para movilizarse. Ahora la gente viaja más y de ahí los incrementos de movilidad. Entonces, pasemos finalmente a ver esos cambios que han ocurrido en estas comunas. Para eso nosotros utilizamos una metodología de unos grupos focales. Nos reunimos en las distintas comunas con grupos de personas a quienes le preguntábamos sobre cuáles eran las variables que ellos más consideraban en sus decisiones de viajes, y encontramos que había unas variables cuantitativas que eran tiempo y costo, el tiempo de acceso, el tiempo de espera, el tiempo de viaje, el costo de la tarifa, y unas variables latentes que eran la comodidad y la seguridad, que no son variables cuantitativas sino cualitativas, pero que se pueden construir a través de indicadores que se construyen a su vez con unas calificaciones que se le dan a unas preguntas, como por ejemplo en el tema de la comodidad, el tema de la suavidad en el desplazamiento del modo de transporte, la facilidad para acceder al mismo, encontrar asiento disponible o indicaciones de cómo comportarse dentro del modo. En el tema de la seguridad se construyeron indicadores a partir de la percepción que la gente tenía sobre el peligro de ser atracado o sufrir un robo dentro del sistema de transporte, cómo percibían la presencia de fuerza pública dentro del modo de transporte y qué vulnerabilidad
sentían ellos en su integridad física al interior del modo de transporte. Entonces, con esas preguntas y esos indicadores construidos a partir de esas preguntas y esas variables detectadas en los grupos focales, se hicieron una campaña de encuestas de aproximadamente un centenar de encuestas en cada modo y en cada línea. Por ejemplo, en la línea J del occidente y en la línea K del nororiente se encuestaron este grupo de personas, previa a una encuesta piloto, se encuestaron para llegar a calibrar unos modelos de comportamiento. Entonces veamos qué resultó de esos modelos de comportamiento. En esos modelos teníamos unos modelos de elección discreta en los cuales se determinan si las variables tiempo de acceso, tiempo de espera, tiempo de viaje, costo de la tarifa eran variables significativas o no, y si resultaron significativas con los test estadísticos que se hicieron. Entonces, de esa manera se pueden construir unas ecuaciones que son funciones de utilidad que permiten determinar cómo la gente decide elegir modo bus o modo cable. Y con ello se calculan unas probabilidades. Por ejemplo, para valores medios de costo, de tiempos de viaje, de los 3 sistemas que se pusieron a competir en el modelo, como son bus, cable y cable más una ruta integrada de bus, es decir, llegar, coger el cable, el metro y luego en su destino utilizar una ruta de bus para llegar al destino. Estas probabilidades de usar un modo u otro suman 100 en vertical. En las comunas 13 y 7, donde está el cable J, hay un 38% de probabilidad de elegir el bus, un 40% de elegir el cable y un 20% de elegir el cable más ruta integrada. Es decir, elegir el cable da el 60%. Si te devuelves un poquito en la línea K, en las comunas 1 y 2, también 57 y 16 nos da 73. O sea, las probabilidades siempre de elegir algún modo como cable eran superiores al 60%. Cuando uno ve la realidad, no es así, porque el cable es un sistema limitado que tiene una capacidad de 3.000 personas por hora en un sentido y que no puede con más de 30.000 en el día. Ahora el cable K está aumentando un poco más debido a la línea turística que tiene al final, lo cual ha incrementado el uso de la línea K en las horas valle, pero son sistemas con capacidad limitada, que aunque el 60% o el 70% de la gente quisiera ir en ellos, no podrían y tienen que irse en bus porque no caben. Es decir, que ha sido un éxito, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ha sido un éxito la implantación del cable en cuanto a demanda, y que si pusieran otro cable paralelo en la línea K, pues se llenaría. No así en la línea J, donde hay problemas de accesibilidad y otros problemas sociales que hacen que allí el cable tenga menos atractividad. El valor del tiempo encontrado en los modelos es 42 pesos por minuto. Esto significa más o menos $1 y algo, $1.50 por hora, que significa un salario mínimo en Colombia al mes. Es decir, las personas valoran su tiempo de viaje en aproximadamente $1.50 por hora, y eso hace que mucha gente, por ahorrarse un pasaje de bus, porque mucha gente que tenía que viajar al sur tenía que usar 2 buses, uno para ir al centro de la ciudad y otro para ir del centro hacia el sur, entonces toman el cable que no les cobra un valor adicional por usar el metro, porque es un sistema integrado, y de esa manera se ahorran uno de los pagos, y eso hace que la gente esté dispuesta a hacer hasta 1 hora de cola, si es preciso, y de caminata,
con tal de ahorrarse un pasaje. Entonces, el metro en sus cifras oficiales dice que el cable le ha ahorrado 17.000 toneladas de CO2 a la ciudad, evitando que esta gente utilice más buses para la ciudad, y que ha ahorrado 10.000 millones de pesos anuales en este ahorro de tarifas, pero no ha contemplado la pérdida de tiempo de la gente caminando y haciendo colas, lo cual es visible, y ustedes lo verán esta tarde cuando estén regresando de la visita en la línea K, las colas que se forman, que son de aproximadamente media hora para acceder al sistema, y que la gente está dispuesta a pagar ese tiempo con tal de ahorrarse un pago adicional que tendría que hacer en bus. Pero no es innegable que también el tiempo de viaje ya dentro del sistema es menor al que utilizarían en los dos buses. La gente se le preguntaba cuánto sería el tiempo máximo que estaría dispuesto a caminar, y que si por ejemplo 4 cuadras, y ellos dirían no, hasta 2 horas caminaría. Los usuarios no miden el tiempo por cuadras, sino no miden la distancia, sino es el tiempo, y la economía de su bolsillo les lleva a usar el modo caminar en una de las etapas. Las mujeres están dispuestas a caminar hasta 1,5 kilómetros, y mientras que los hombres que participaron en el grupo focal están dispuestos a caminar hasta 4 kilómetros, 2 veces más. Algunos decían, uno camina según el bolsillo que uno tenga, porque si usted puede pagar, lo paga, pero si no lo puede pagar, camina 1 hora y hasta más. Es decir, que mientras que desde el punto de vista de las finanzas del metro, siempre hemos dicho, pues necesitamos un bolsillo grande para el metro, para la sostenibilidad del metro. El bolsillo de los usuarios es un bolsillo pequeñito, es un bolsillo que tiene que medir muy bien las cosas, y tiene que emplear el balance tiempo-dinero. Toca madrugar, hay que hacer esas filas para poder acceder al sistema. En todos los casos, la probabilidad del cable es mayor que la de elegir el bus, ya lo dije. Aquí se muestra cómo los usuarios buscan disminuir el valor pagado por tarifa para llegar a su destino. El costo general del viaje, el costo generalizado, es tarifa y costo de tiempo, y entonces eso es lo que equilibra a la gente según su valor del tiempo, cuánto está dispuesto a esperar el sistema con tal de ahorrarse un pasaje. La empresa operadora presenta el sistema como una alternativa que ahorra tiempo, mas no siempre es así, considerando los altos costos de espera que asume el usuario. Entonces, esto como para mostrar lo bueno y lo malo, pues, del sistema. De pronto, demasiado éxito a veces tampoco es bueno. Esto era pues todo lo que les quería contar, y ya más adelante pues tendremos tiempo para el debate. Muchas gracias.